Empezamos. Quiero recordarles que la semana pasada nos habíamos quedado pendientes con este súper mega tema para mí, que es el feedback. Y el feedback es algo que nos va a permitir en este espacio de conversación ontológica, en este espacio transformacional en el cual nosotros nos basamos en el coaching, a aprender de una manera tal que nos va a generar la posibilidad de evaluar los resultados que vamos teniendo para poderlos trascender. A ver, ¿te acuerdas de este esquema? Este es un esquema que yo regularmente siempre les estoy diciendo que hagamos, que es algo que debes tener bien anclado, es algo que debes tener muy presente. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Porque ahorita en el ejercicio que hicimos, yo les di una indicación para el ejercicio e hicieron lo que hicieron? ¿Por qué nadie decía, no, a ver, depende de lo que digan, si hablan positivo o hablan negativo, pero la mayoría se enroló con la primera participación que tuvieron? Alguien dijo, no, si alguien habla mal de mí, inmediatamente yo veo quién me lo está diciendo y veo también qué cosa me está diciendo. ¿Para qué? Para que yo a partir de eso pueda ver si me lo quedo o no lo quedo. ¿Me van siguiendo? Pero todos y todas en el momento de conversar hicieron referencia a su historia. Porque han tenido la experiencia de que cuando alguien habla, y si es hablar de ustedes, es de manera negativa. ¿Ya lo han checado? ¿Sí o no? Entonces, a partir de eso, recuerda que tú tienes una historia, el color que tiene tu historia es el mismo color que van a tener tus ojitos, la manera en cómo vas a observar el mundo. Y de esa manera, tú te constituyes como un observador. ¿El observador qué cosa va a hacer? Va a interpretar y va a disparar juicios. Cuando yo hago un juicio, inmediatamente voy a disparar una emoción. Con esa emoción, yo voy a accionar. Con esa acción que yo haga, ¿qué voy a tener? Resultados. Y con esos resultados, voy a tener algo que pueda ser dentro de mí un espacio de satisfacción o un espacio de crecimiento o incluso hasta de conformismo. Acuérdate que regularmente cuando un resultado no nos gusta, lo primero que hacemos es cambiar la acción. Y esto se va a tornar, se va a volver algo que llamamos incluso en algunos espacios el aprendizaje por ensayo y error, pero nosotros en el espacio ontológico le llamamos aprendizaje de primer nivel. Todos aprendemos así, ¿sí o no? Ahora, por aprendizaje de ensayo y error, yo considero que si tú en este momento te vuelvo a preguntar, ¿qué haces con aquello que dice la gente de ti? ¿Cambiarías tu participación? ¿Cambiarías tu concepto? ¿Sí o no? Sí, porque el resultado que tuviste al momento de hacer esta conversación no era un resultado que te pudo agradar. Y a lo mejor ya vas a decir, no, pero pues cuando a mí me dicen que soy buena trabajando o que soy bueno trabajando, pues entonces yo hago esto, hago aquello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo bien? Ahora, ya hemos dicho que de este esquema, de todo este esquema, hay cosas que podemos cambiar y hay otras que no. ¿Podemos cambiar nuestra historia? ¿Podemos cambiar nuestro pasado? No se puede cambiar, pero podemos cambiar la interpretación de lo que nos pasó. Ahora, cuando yo como observador, lejos de estar buscando una excusa o una explicación, lo que hago es una evaluación concreta del resultado, me voy a dar cuenta de que el resultado que tengo es producto del observador que yo he sido. Entonces, ¿qué tipo de observador has sido tú en tu vida hasta antes de que yo te hiciera esta distinción de que cuando nos dicen que están hablando de nosotros, pensamos que están hablando mal? ¿Les van cayendo cosillas ahí? ¿Van agarrando la onda? Sí. Entonces ahorita ya podemos decir, de una u otra forma, podemos decir en este momento que ya cambió esto, miren. Ya tienen un aprendizaje de segundo nivel. Entonces, evalúa qué tipo de observador, escucha esto, ¿qué tipo de observador está haciendo para que todo lo estés viendo negativo? ¿Ya? ¿Les hace sentido?
O sea, ¿qué tipo de observador está haciendo para que tú pienses que cuando alguien se junta y te está observando, piensas que te está hablando mal de ti? Porque quizás eso abre posibilidades o te está cerrando posibilidades con los demás. Y acuérdate que con los demás coordinamos acciones para nuestra transformación. Ahora, no sé si te das cuenta que con esto que te acabo de decir, ya cambió tu coherencia. ¿Lo notaste? ¿Lo sentiste en tu cuerpo? ¿Lo estás notando en tu emocionalidad? Que con esto que te acabo de decir cambió tu coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Cuando los tres, cuando el cuerpo, la emoción y el lenguaje están juntos, se unen en una acción, en un espacio, a través de una interpretación, generas la coherencia y la coherencia va a marcar siempre tu manera de ser. Entonces, ¿quién has sido desde tu lenguaje, desde tu emoción, desde tu cuerpo, para que el día de hoy pienses que todos los que hablan, hablan mal de ti? ¿Ya? ¿Van agarrando la onda? ¿Les va haciendo sentido esto, chamacas? ¿Por qué? Porque entonces, en consecuencia, ¿qué crees? Vas a ser congruente y vas a empezar a definir tu manera de actuar. Ahí alcancé a escuchar que alguien dijo, no, no es lo mismo, ¿eh? Que algo me diga el innombrable, que me cae re mal en mi centro de trabajo, a que lo que me digas tú, Horacio. O sea, y quiero que notes eso. ¿Por qué? Porque es muy valioso que cheques qué coherencia estás teniendo, pero al mismo tiempo cómo manejas tu congruencia. O si eres incoherente y estás siendo incongruente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque este es un espacio muy importante. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la ventana de tus resultados? Y esa ventana la vamos a ver aquí. Esa ventana dijimos que es una herramienta muy, muy importante que te puede servir a ti para que te vayas dando cuenta de una manera muy práctica qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y el por qué y el para qué lo haces. Y aquí vimos que la ventana tiene dos entraditas. Una, lo que conoces de ti y lo que desconoces de ti. Pero también tienes otra parte donde hay algo que tú conoce la gente de ti y lo que desconoce la gente de ti. Son 4 elementos. La primera ventana es el área pública que habíamos observado la semana pasada que teníamos la conversación. Y en el área pública, ¿qué recuerdan? En el área pública, si recuerdan, chicas, lo que habíamos visto en esa área pública es lo que todos conocen de mí, pero yo también lo conozco. ¿Qué cosa conocen de mí? Ah, que pues a veces soy muy enojón. Ah, que crecí, sí, sí, yo también lo conozco. Ah, que a Horacio le gusta el pastel de chocolate, que no lo puede comer, pero se lo come. Ah, sí que crecí, sí, cierto, sí me gusta, sí me lo como. Pero esa es un área pública. Hay una área que también le llamamos ciega, donde los demás observan de mí, pero yo no observo de mí. Por ejemplo, que comenten, no, pues sabes qué, que Horacio es muy buen, es muy bueno cocinando. Ah, pues sabes qué, pero es que yo no me siento, yo no veo que sea bueno cocinando. O sea, lo que tú no ves de ti, pero los otros sí lo ven. Hay una ventana más que es el área oculta. Y ahí recuerden que ahí están nuestros, ¿qué dijimos la semana pasada? Nuestros más oscuros secretos. ¿Por qué? Porque solamente lo sé yo. Ahí no lo sabe nadie más, solamente yo. Y por ejemplo, a ver, aquí les voy a poner el mismo ejemplo la semana pasada. A ver, ustedes han visto que algo que sea secreto es, yo me como las uñas. ¿Tú sabías eso, Ade? ¿Que yo me comía las uñas? No. Ah, ¿y qué crees? Me como las uñas de los 20 dedos. Entonces, ahí es algo que yo solamente sé, pero ustedes no saben. Y finalmente tenemos un área que le llamamos área desconocida. En el área desconocida, ahí va a estar aquello que se manifiesta regularmente a través de fobias. Por ejemplo, yo no sé por qué a mí me dan miedo las ratas. Hay gente que le tiene miedo a los ratones, que le tiene miedo a las víboras, le tiene miedo a una alcantarilla, o sea, cosas así. Le tienen miedo a la altura. O sea, nadie sabe por qué, pero tampoco yo lo sé. Ahora, les pregunto, chicas, sobre todo aquellas que no estuvieron la semana pasada. De estas 4 áreas, de estas 4 ventanas, ¿cuál crees que sea la más importante que pueda darte información para tu transformación?
¿Cuál pudiera ser, Ade? ¿Cuál pudiera ser, Tabata? ¿Cuál pudiera ser, quién más no estuvo la semana pasada? Bris, o sí estuvo Bris, creo. ¿Cuál de estas ventanas pudiera darme más información para que yo pueda transformar y trascender? ¿Cuál pudiera ser para ti esta ventana, Ade? ¿Cuál de estas 4 consideras más importante? ¿Cuál? No, tienes apagado otro micro. El área ciega. Exactamente, el área ciega. ¿Por qué? Porque El área todos ven ciega. esa área, pero tú no la ves. Exacto. Y entonces dijimos que pudiéramos recuperar algo muy valioso ahí. ¿Qué cosa es lo valioso que podemos recuperar? Precisamente lo que los otros dicen de ti. De acuerdo a lo que yo escuché en las salas de trabajo a donde las mandé, la mayoría dijo que no le importa. No me importa lo que digan de mí. Me vale, dijeron unas, y luego unas hasta se enojaron y dijeron, no, pues es que fíjense que fulano, que sutano me dijo, me hizo, que no sé qué, y yo me pongo así, y yo me pongo asado, y ya mero querían echar pleito. Pero aquí voy comentándoles, y quiero que lo vayan mirando. Primero, es falso, muchachas. Es falso que no nos importe lo que digan de nosotros. ¿Saben por qué? Porque todos sabemos de manera consciente cuál es el impacto que provocan cuando alguien opina de nosotros. Ojo, yo cuando les digo es falso, es porque sí nos importa lo que nos dicen. Que ya después, poco a poco, empecemos de manera cerebral a decir, ay, pero me lo está diciendo Panchito, y además Panchito es así, y Panchita es así, y luego lo que dice, ay, ¿cómo le voy a hacer caso a ese o a esa? ¿Qué me importa? Ahí es donde empiezan tus juicios a descalificar lo que el otro dice. ¿Me van siguiendo? Pero de que nos importa lo que digan de nosotros, por supuesto que nos importa. Ahora, lo importante no es que te importe o no te importe. Lo valioso aquí es cómo lo retomas. Porque, ¿qué crees? O sea, regularmente lo estamos retomando de manera negativa. Y lo vemos a través de un juicio que les dispara una emoción y por consiguiente les va a disparar una. Ahora, cualquiera, eso quédatelo muy presente. Cualquiera que sea el juicio que te den o que den sobre ti, debes entender algo bien importante. Que cuando ese juicio que dan sobre mí, yo lo logro percibir como un elogio o un halago, me puede importar. Me puede sumar, lo puedo retomar. Pero si yo veo que lo que están juzgando de mí y lo que están diciendo, lo vivo como una intromisión a mi intimidad, a mi manera de ser, lo voy a descalificar pensando que es un agravio. Ve ahí la diferencia. ¿Por qué, por ejemplo, en todas las salas que tuvimos ahorita de trabajo, la mayoría habló de que no les importaba, de que tomaban lo que viniera, de que se enojaban, con la persona, que descalificaban y que si le sumaba lo agarraban y que no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la crítica sea algo común en nosotros, pero que sea de manera descalificatoria. Te comento que la crítica tiene un solo objetivo. ¿Cuál creen que sea el objetivo de la crítica? A ver, ¿alguien? Descalificarnos. No, Destruir. exactamente. Ese es trampa, Paola, porque eso lo vimos en alguna clase. En efecto, la crítica tiene un solo objetivo. El objetivo de la crítica es destruir. Pero, ¿qué crees? No hay críticas constructivas, ¿eh? O sea, una crítica destruye, pero la crítica que va acompañada inmediatamente con un elemento de transformación permite generar algo totalmente diferente a lo que se está criticando. Entonces, ¿por qué crees que en México los mexicanos no estamos preparados para una crítica? Porque creemos que nos van a destruir. Y si nos destruyen, no tenemos los elementos necesarios para poder volvernos a reconstruir. ¿Me van agarrando la onda? Entonces, checa que muy probablemente te pasó a ti o te está pasando. En el momento de que alguien habla algo padre de ti, pues lo retomas, hasta te sientes halagado. Pero cuando alguien dice todo lo contrario, va para abajo.
Y se acuerdan que tiene que ver, porque lo vimos la semana pasada, con las maneras de ser que nosotros creamos a partir de los juicios. Cuando yo hago esto, cuando yo vivo, cuando me dicen cosas bonitas, me siento así súper, pero cuando me dicen cosas negativas, ¿qué hago? Me abajo. ¿De qué manera de ser estamos hablando? ¿Quién la recuerda? Quienes viven de los juicios ajenos. Exacto, Mayra, de los que viven de los juicios ajenos y están constantemente en el sufrimiento. Ahora, quiero que notes también algo bien importante con esto, que cuando alguien va a hablar de nosotros, está hablando de nosotros, lo que yo voy a hacer, porque incluso ahorita lo chequé y lo dijeron ustedes ahí en sus salas, lo que yo voy a hacer es cerrar mi escucha y activo un mecanismo de defensa para que lo que dicen no me afecte. No sé si ahorita pues, lo recuperan, pero eso lo conversaron ahorita cuando estaban en las salas. ¿Qué decían? Ah, pues ya, ni me importa lo que diga fulanito. Cierras el canal auditivo y solamente escuchas el sonido, pero no escuchas el mensaje, que es lo importante. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Y ese juicio tiene que ver con una manera de ser. Y finalmente, habrá que reconocer, chicas, chicos, habrá que reconocer que en la mayoría de las ocasiones, las opiniones que nos dan de una u otra manera es acerca de algo que no están funcionando en mí y que los demás están viendo que no funciona de mí. Ojo, eso es lo importante que tienes que recuperar. Porque una cosa es que los demás observen que no estoy funcionando y otra cosa es que yo quiera hacer una observación, una crítica, porque el otro no funciona como yo quiero que funcione. ¿Me explican? ¿Me van agarrando la onda? A ver, se los vuelvo a plantear. No es lo mismo el que alguien me haga una observación de lo que yo no estoy haciendo que funcione a que yo haga una crítica porque el otro no funciona como yo quiero que funcione. Ahora, para que le quede más claro este ejemplo, a ver, voy a parar aquí tantito. Quiero que miren esto. Sí me ven, ¿verdad? Sí me alcanzan a ver. A ver, déjenme bajar un poquito la pantalla. Ahí está. ¿Ya me ven mejor? Ok. Sí. A ver, ustedes están acostumbradas, de alguna manera, a que en este espacio conversacional, pues aquí yo me ría, estoy haciendo algunas observaciones, estoy haciendo las distinciones, pero ¿qué pasa si yo llego enojado y estoy aquí gritándoles y estoy aquí de mal humor? O sea, ¿notarían algo diferente? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si alguien dice, a ver, Horacio, ¿qué está pasando? ¿Estás actuando de esta manera? ¿De quién están hablando? ¿Están hablando de mí o de la persona que está haciendo la observación? Estarían hablando de mí, ¿me explico? De que no estoy funcionando como regularmente funciono. Pero si yo le dijera, por ejemplo, a ver, Adelina, hazme un favor, porque mira, la verdad para mi manera de pensar, o sea, una mujer tiene que estar arreglada, o sea, mira cómo te presentas a la sala, o sea, toda greñuda, agarrada del pelo. O sea, quiero que veas que a diferencia del primer ejemplo que te pongo, yo lo que estoy haciendo es querer manipular a que el otro funcione como yo quiero que funcione. ¿Me agarran la onda? Entonces, ahí hay una gran distinción. ¿Por qué te lo digo? Porque regularmente no lo observamos al momento de que alguien habla de nosotros. ¿Me van agarrando la onda? ¿Les cayó un glitch por ahí? ¿Les cayó un clavito? Ok. Voy a poner nuevamente mi pantalla. Ya está, ¿verdad? Ya. Ok. Ya. Y de aquí, quiero que en este momento se pongan en apertura. ¿Para qué? Para conocer el feedback, que es una herramienta que ocupamos nosotros los coaches para potenciar un liderazgo de manera consciente. Ojo, lo que hacemos nosotros los coaches es ocupar esta herramienta para potenciar el liderazgo que de por sí tienes, pero ahora lo vas a hacer de manera consciente. ¿Cómo funciona? Primero, quiero hacerte una observación. A mí me gusta más la palabra en inglés. Me gusta más la palabra en inglés. ¿Por qué me gusta más la palabra en inglés? Porque regularmente en español feedback se traduce como retroalimentación. Así se traduce.
Y no es lo mismo, escúchalo bien, no es lo mismo que yo te retroalimente y te empiece a decir, a ver, chicas, ahí les va, otra vez, voy a hacer una retroalimentación. Y la retroalimentación es, a ver, todos somos observadores del mundo y en este espacio, o sea, yo lo que quiero en la retroalimentación es que ese conocimiento que ya vimos juntos te vuelva a quedar como que muy anclado y muy claro. Pero estoy haciéndote notar en la retroalimentación esos escenarios en los cuales solamente yo te estoy diciendo a ti. Y feedback, ¿qué quiere decir? Feedback es ir y regresar. Cuando yo digo algo, es porque lo estoy diciendo desde mi conocimiento, desde mis experiencias de aprendizaje y también lo estoy diciendo desde dónde crees. Lo estoy diciendo desde mi escenario de conocimiento. Si yo en este momento les dijera, a ver, no es posible que ustedes pues no hagan nada para que esta sala esté repleta. Ah, aquí hay un feedback. ¿Qué quiere decir? Igual y ustedes se pueden decir, no, tiene razón, pues es que no hemos invitado a gente. Y la pregunta sería, yo, Horacio, ¿a cuánta gente más he invitado para estar en esta sala? Me van agarrando la onda. Entonces, ¿por qué? Entonces sí, en el caso particular, a mí me gusta más la palabra en inglés porque significa esta situación. Ahora, el feedback es un ejercicio mediante el cual, ¿qué crees? Se va a ofrecer información acerca de un resultado que tú tienes en un proceso o parte del proceso. Cuando tú recibes feedback o das feedback, es porque estás viendo un resultado que requieres informar el por qué está haciendo de la manera que está haciendo. Ahora, en este espacio puedes incluir observaciones cuando haces un espacio de feedback. A ver, vamos a hacer la siguiente observación. Puedes hacer comentarios, pero lo más importante, puedes hacer evaluaciones. Cuando tú evalúas desde el feedback, tienes la posibilidad de trascender ese resultado. Y algo muy importante es que está relacionado, el feedback está relacionado con el acto de observar de manera crítica el desempeño que se está teniendo en el cumplimiento de metas y de objetivos. O sea, va al por qué no estás teniendo el resultado que quieres. No estás teniendo el resultado que quieres porque muy probablemente el observador que eres no lo quieres mover. Y muy probablemente los juicios que estás haciendo no los quieres desafiar. Y las emociones que estás sintiendo no las quieres gestionar. Por lo tanto, tu resultado es este. Y es más, si no mueves este escenario en el siguiente proceso, lo que vamos a tener es exactamente lo mismo. ¿Me van siguiendo? ¿Les va quedando claro? Ahora, el feedback, chicas, chicos, resulta ser una práctica de gestión. Ojo, es una práctica de gestión que te puede ofrecer resultados positivos como resultados negativos y que van a ser orientados para que tú trasciendas, para que tú alcances tus metas trazadas. Pero también, ¿qué crees? El feedback no lo vas a dar nada más por darlo. Y el feedback jamás va a funcionar si la persona que lo va a recibir no está en apertura. Si la persona no está en la disposición de recibir feedback, lo que va a ocurrir es que simple y sencillamente va a anclarse en su victimez y aparte de eso va a querer seguir reafirmando, querer tener la razón y sus maneras de ser que de manera acostumbrada ha tenido. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, Horacio, no es posible que después de 2 años, pues sigas nada más haciendo tus conversaciones con unas cuantas gentes y que no quieras salirte de tu zona cómoda. ¿Por qué no publicas esto en Facebook? ¿Por qué no lo publicas en YouTube? No, porque pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Imagínense que esto llegue en manos de gente que no les caigo bien, pues van a bajar el video, me van a estar criticando, me van a sacar memes y me van a decir de cosas. Ahí el feedback aplicaría en que no estoy alcanzando mis metas. ¿Por qué? Porque mis juicios, mis emociones y mis acciones no me lo están permitiendo. Y en un momento determinado,
si a mí se me diera feedback y yo no estoy en la apertura, iba a decir, bueno, finalmente pues yo soy así, así quiero ser, así nací y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé, nunca las engañé, nunca les mentí. Entonces, ahí en ese escenario, lo que voy a hacer es reafirmar mi victimez. Y cuando yo reafirmo mi victimez, voy a reafirmar el querer siempre tener la razón. ¿Les va cayendo algún veintecito? Entonces, checa esto. Esto lo quise hacer o quise buscar en español, pero bueno, aquí es importante. Esa acción Sí. con un Efecto. efecto. Y el efecto inmediatamente, ¿qué crees? Te va a dar un feedback. Por eso decíamos en la semana pasada que revisáramos la ventana de tus resultados, porque si quieres realmente trascender tu vida, necesitas ver qué resultados tienes. Y aquí quiero regalarte una pregunta que ahorita vamos a hacer en un ejercicio. Tú eres producto de tus resultados y los resultados son producto de lo que tú eres. ¿Tienes los resultados que quieres para tu vida? No lo contestes, ahorita lo vamos a ir trabajando en una sala. Ahora, el feedback tiene como finalidad, algunos piensan, ya me vas a dar feedback, seguramente ya vas a hablar de mí, ya, a ver, échale. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con una coachee, con una persona que me pidió sesión, pero cuando yo le expliqué y le dije cómo íbamos a trabajar este escenario del feedback, ¿qué crees? Se cerró y pensó que la finalidad de esto era que la criticara. Entonces, ojo con esto, porque si tú entiendes que todo lo que hablan de ti es para criticarte, no vas a encontrar el regalo de aprendizaje que te pueden dar los demás. ¿Cuál es la finalidad del feedback? Fíjate bien en esta imagen porque es una imagen muy interesante para que puedas entender de manera específica el feedback. Primero, el feedback tiene como gran finalidad reforzar, mejorar o corregir la forma de hacer las cosas que tú estás teniendo. O mejorar, corregir o reforzar los comportamientos que estás teniendo. Si hay comportamientos que te están funcionando, se refuerzan, se mejoran, se corrigen. Si tienes resultados que no están funcionando, se refuerzan, se mejoran y corrigen. Entonces, el feedback tiene esa gran virtud y gran finalidad. Ahora, ¿cómo puede ser entonces que el feedback me va a mí a reforzar las conductas? Pues de manera positiva, porque va a generar un espacio para que tengas motivos y ese espacio te va a permitir que haya un efecto que modifique tu comportamiento. Lógicamente que si la gente te está diciendo, a ver, Adelina, no hagas esto, no hagas aquello, y si tú no lo tomas desde el espacio del aprendizaje, lo vas a tomar personal. Y entonces no va a haber un espacio que te permita modificar tu comportamiento a través de una conducta positiva. Ahora, cuando yo hablo de mejorar o corregir, se apunta de manera directa a optimizar la efectividad que tú tienes en función de los parámetros, de los estándares que tú manejas y de los que tú acordaste que ibas a realizar para obtener un mejor espacio de tu propia práctica. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de reforzar, nos referimos directamente a tus conductas, pero cuando hablamos de mejorar o corregir, estamos hablando directamente de tus acciones. Para esto es el feedback. Ahora, quiero que vean esto es un espacio que yo trabajo con mucho más elementos, pero te voy a dar un espacio muy sencillo para que te lleves esta noche y puedas estar abordando este escenario del feedback. El feedback básicamente tiene 6 pasos. Paso número 1, comportamiento. El feedback va a ver cómo te estás comportando. El feedback te va a ayudar para que tú te des cuenta que lo que estás haciendo tiene un para qué y un por qué, desde luego, de lo que estás haciendo. El feedback va a estar preguntando.
de manera constante. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para dónde? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los dominios que quieres superar? Va a recuperar el sentimiento. ¿Quién recuerda qué es el sentimiento? Le voy a dar una estrellita a quien me diga qué es el sentimiento. ¿Nadie? Es lo que perdura después de la emoción. No, ese es el estado anímico, mi querida Angie. Yo siento una emoción, en este momento se va la emoción y lo que queda, lo que perdura es el estado anímico. ¿Qué es el sentimiento? Chamacas. Chamacas. ¿Ya se les olvidó qué es el sentimiento? El sentimiento es como yo explico lo que siento. Y entonces, el feedback te va a ubicar para que puedas entender la emoción, ubiques la emoción, reconozcas el estado anímico, pero que puedas manifestar el sentimiento que te genera. Además, el feedback se va a ir al impacto de tus acciones. Ah, pero ¿qué crees? También al impacto de tus inacciones. O sea, no nada más el feedback va a ver lo que haces, sino también el feedback te va a dar cuenta de lo que no estás haciendo. Porque acuérdate que no es cierto de que no pase nada. Todo el tiempo pasa algo. ¿Para qué te va a mostrar esto el feedback? Para que tú puedas hacer un pedido concreto. O se te haga un pedido concreto. Y recuerda que cuando yo tengo la posibilidad de hacer un pedido, inmediatamente se genera una oferta y la oferta me va a generar un compromiso. Una promesa en este caso que me va a desatar un compromiso. Estos son los 6 pasos básicos para poder generar una situación de feedback. Ahora, déjame te cuento que el feedback no solamente te va a dar cuestiones en positivo, va a decir lo que estás haciendo y también te va a decir lo que no estás haciendo. Entonces, hay un feedback positivo, pero también hay un feedback negativo. Y esto tiene que ver primero, que el feedback positivo es usado para valorar, darle valor a tu manera de actuar. Cuando tú das un feedback positivo es porque le vas a decir a la otra persona lo que valoras que está haciendo en ese camino que emprendió para su transformación o para alcanzar una meta. Entonces, va a haber un espacio de emoción alta. Pero también el feedback, al resultar negativo, ojo, no solamente va a valorar, porque cuando valoras aprecias, pero ahora el feedback negativo va a evaluar. Ojo, importantísimo esto. Ante una evaluación, no hay nada que se esconda, ¿eh? Una evaluación implica, en muchas ocasiones, inconformidad. Porque a veces no vas a estar de acuerdo con lo que te digan, pero te están evaluando. Y aquí, lo importante es que tú cheques que la mayoría de este feedback negativo siempre se va a dar cuando tú no alcanzas o no logras una meta, no logras un objetivo por falta de compromiso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, aquí viene el detalle. ¿Cómo puedo yo dar feedback? ¿Cómo puedo yo darle feedback a alguien y que no se lo tome personal? Ojo, aquí quiero hacer un alto. Quiero que miren esto. Regularmente, luego les pongo el ejemplo de este actor, Eduardo España se llama. ¿Sí lo conocen? Uno que tiene un que se llama Doña Márgara. ¿Qué hace Doña Márgara Francisca antes de mentarle la madre a la gente? Con todo respeto. Exactamente así dice. Con todo respeto, ¿eh? Pero y se suelta este cuate diciendo un montón de groserías y ofensas. ¿Cómo puedo yo decirle a alguien? A ver, ¿cómo le puedo decir a Paula que quite su cara de extrañeza y que se ría y que pueda estar, ándale así mejor? ¿Cómo se lo puedo decir sin ofenderla?
sin que lo tome personal, porque algo importante que quiero decirte, cuando la gente habla de nosotros, siempre nos vamos a tomar las cosas de manera personal. Si no, no dijéramos, me vale lo que diga, y más si me lo dice él. Si no, no estaríamos en la situación, depende de quién me lo diga, porque entonces no lo tomamos personal. ¿Cómo podemos dar feedback? Ahí les va. ¿Y el permiso? Ahí les va. ¿Ya ven la pantalla? Ya. ¿Cómo puedo dar feedback? Sí. Para empezar, antes de empezar, siempre pide permiso para poder dar feedback. No puedes dar feedback si el otro no te lo pide. No puedes dar feedback si el otro no está en la apertura. Porque entonces lo que estarías haciendo es haciendo una crítica que va a quedar a la interpretación del otro y lo va a tomar personal. Y lo mismo va a pasar contigo. Si tú no te das permiso y no le das permiso al otro para pedir feedback, entonces simple y sencillamente va a quedarse como una situación de agresión. Primero, lo primero que hay que hacer es que debemos mirar al feedback como un medio de estímulo y de perfeccionamiento personal y profesional. Ojo, no existe la perfección, ¿eh? Pero cada vez que buscamos la perfección, vamos llegando a la excelencia. Así es que busquemos esa perfección para que lleguemos a la excelencia. Nunca des feedback, ojo, nunca se debe dar feedback individual en público. Es decir, yo le voy a dar feedback a Brice, no puedo hacerlo aquí enfrente de todos. Y más si es un feedback negativo. Debes escoger un lugar tranquilo, en donde no haya interrupciones para hacer la conversación cuando vayas a... Porque si de repente pasa el de los elotes, pasa el de las marquesitas o el de las tortillas, ya no funcionó. Porque el feedback entonces, lo que va a ocurrir es que se va a quedar ahí. No va a haber atención. Algo muy valioso también que te pido es que cuando vayas a dar feedback o vayas a recibir feedback, es importantísimo que no esperes que algo requiera ser mejorado simple y sencillamente porque ya lo hiciste o ya lo hiciste ver. No, debe ser un proceso que te permita gestionarte. Si el feedback no te permite gestionarte, ahí va a haber una complicación. La otra, basa tu feedback en hechos, no en juicios ni en suposiciones. Porque luego decían, no, es que me dijeron esto y no puedes ser, pues no, nada que me dijeron. Aquí es concretito. A ver, Adelina, llevas un mes sin venir aquí a las conversaciones y vienes y pones un desorden. O sea, quiero que te bases en hechos. Y algo importante, cuando das feedback, das tu observador. Ojo, das tu observador. Por lo tanto, debes evitar hacer críticas personales y sobre todo presionar a la otra persona. Porque entonces no sería feedback. Y algo muy valioso es que cuando se da el feedback y se recibe el feedback, lo que vas a hacer es que vas a poner en la luz posibles soluciones para los problemas que se presentan. Y finalmente, va a generar la posibilidad de que la otra parte, la persona que recibe, dé su punto de vista. ¿Por qué? Porque es muy importante saber lo que dice el otro. Porque a lo mejor no estamos en esa posibilidad de escuchar al otro. Es decir, hay que salir de nuestro ego y nuestra sola manera de entender las cosas. Así está la situación. Cierto. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron ahora este espacio del feedback? ¿Les puede funcionar? Para empezar, les insisto, rompan de verdad ese juicio de lo que el otro está diciendo de mí y que lo que está diciendo es siempre de manera negativa. ¿Por qué? Porque hasta en la parte negativa, si yo lo miro desde la ventana de Yohari y están observándome algo, ¿qué crees que va a pasar? El feedback me va a ayudar para
que yo pueda ver aquello que no estoy viendo. ¿Se acuerdan cuál ha sido una de las frases que hemos dicho en este espacio de las conversaciones? Solamente te puedes hacer cargo de ¿qué? Lo que ves. De Que aquello ves. que ves. No te puedes Sí, hacer sí. cargo de aquello que no ves. Que Y no. si hay otros ojos que te están mostrando lo que ves, tómalo como un feedback. ¿Para qué? Para sumarle a tu transformación. ¿Cómo la vieron?